El domingo pasado estuvimos hablando justamente acerca de cómo podemos cada uno de nosotros caminar juntos. Y una de las ideas de hacer juntos tenía que ver justo con el amor de Dios. ¿Sí? Quisiera preguntarles, yo les encargué una tarea el domingo pasado. El domingo pasado la tarea consistió justamente en hacer actos de amor a favor de las personas que están en nuestro alrededor. Tal vez alguno de ustedes hizo eso. ¿Alguno de ustedes hizo la tarea de la semana pasada? ¿Sí? ¿Alguien hizo esa tarea? ¿De hacer un acto de amor a favor de otra persona? ¿Sí? ¿Quieres pasar, por favor? Quiero que vengas, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esa tarea de hacer un acto de amor a favor de otra persona? ¿Sabe? Hay algo que las Escrituras dicen. Somos bienaventurados no solamente porque oímos, sino que somos bienaventurados cuando hacemos las cosas. Entonces, la bienaventuranza no consiste, y vamos a ser bendecidos, justamente no solamente por lo que oímos, sino que las Escrituras dicen, bienaventurado el que oye y hace la palabra de Dios. Entonces, por eso el hacer ese ejercicio de amor a favor de otros es justo la forma en cómo Dios nos va a bendecir. Por favor. Bueno, realmente fue algo sencillo, pero fue con amor y fue con la bendición de Dios. Porque el orar por los demás, eso es muy grato para nosotros, para nuestro espíritu. El saber que unas personas malas le quitan la vida a otras personas y el saber que quedan personas pues huérfanas, ¿verdad? En primer lugar yo hice oración, en segundo lugar busqué a la persona, solo Dios sabe por qué no la encontré y creo que hoy viene la persona, primeramente Dios. El acto de amor que yo hice es tenerlo en oraciones, empezar a hablar con mis hermanos de esta persona, precisamente yo sin pedirle a consistorio, sin tener consulta con ninguno de ellos, Dios me dio la bendición de que esa persona viene hoy. Entonces, ese es un acto para mí de amor. En la semana hice 2 o 3 que no puedo realmente decirlas, pero para mí eso fue un acto de amor, ¿sí? Amén. Las demás, pues, yo creo que están en mi corazón. Gracias a Dios. ¿Sabe? Quiero compartirle lo que alguien me escribió. Pastor, buenas noches. Le comparto mi experiencia de amor y misericordia que Dios puso en mi corazón para poder ayudar a una niña que tiene una enfermedad muy rara. Ningún médico sabe la causa, no produce lágrimas ni saliva y tiene dolores muy fuertes en todo su cuerpo. Pero lo impresionante es que su don es la pintura del óleo. Le molesta el aire en sus ojos y usaba lentes no apropiados, por lo que Dios me permitió compartir con ella unos lentes nuevos que le protejan de su vista. Esa es la experiencia de vida de esta semana. Como recibí otros más. ¿Sabe? Quiero animarle solamente a esto. La realidad es que Dios nos puso en este mundo para hacer bendición. Pero somos bendición cuando nosotros ponemos en práctica todo aquello que Dios día a día nos va indicando a través de su palabra. Por favor. Yo me estaba viendo egoísta porque no quería decir, pero puse en práctica lo del amigo secreto. Durante una semana, otra persona y yo le estuvimos dejando un detallito a una compañera de trabajo y al final de la semana la persona que me auxilió solamente dejaba el detalle y yo dejaba una oración. Cuando la semana terminó y dijimos quiénes éramos el amigo secreto, la compañera dijo, sabía que eras tú. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De verdad,
las formas de cómo Dios actúa, de cómo Dios hace las cosas, son prodigiosas, porque cada vez que nosotros decidimos ponernos en las manos del Señor y que sea Dios quien use nuestra vida para poder traer bendición a otra persona, en verdad es que cada uno de nosotros nos convertimos en un instrumento en las manos de Dios, y Dios decide de verdad actuar a través de nosotros. Pueden parecer pequeñas cosas, a veces puede parecer un pequeño dulce, algo que puede quizás desde tu propio punto de vista puede parecer insignificante, pero Dios es capaz de hacer cosas grandes con cosas muy pequeñas. Así es que nunca menosprecies la forma de cómo Dios puede actuar en tu propia vida. Muy bien, le invito a que oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos diste, por la oportunidad que tenemos de escuchar cómo tú has actuado, Señor, en la vida de nuestras hermanas, a través de otros hombres y mujeres, Señor, que también han hecho actos de amor a lo largo de esta semana. Bendecimos, Señor, tu nombre, y ahora pedimos de tu gracia, para que al acercarnos a tu palabra seamos dirigidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿sabe? Si la semana pasada hablábamos de hacer actos de amor como una forma de manifestar el amor de Dios, si Dios estaba en mi vida, hacer actos de amor tiene que ver justamente con manifestar la presencia de Dios en mí, porque Dios está actuando en mí, entonces yo puedo actuar y vivir a favor de otras personas. Esa es la idea de por qué hacer actos de amor hacia otros. Ahora, no solamente se trata de hacer actos de amor hacia ellos, sino de ir un poquito más lejos, y tenemos que buscar el medio de cómo Dios va a usar nuestra vida para que juntos alcancemos a las demás personas. Entonces, Dios siempre ha decidido colocarnos en un equipo. Ese equipo a veces se puede llamar la iglesia local, pero también tiene que ver con equipos ministeriales donde de diversas formas vamos alcanzando a otras personas. Quiero que leamos juntos un texto, hace un momento lo leímos, pero quiero que lo tengamos muy muy presente, porque toda la predicación de esta mañana justamente está basada en estas pocas líneas. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 4, versos 5 y 6. ¿Lo tiene en la pantalla? Léalo conmigo. Andad sabiamente. ¿Todos? Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabe? Vamos a acercarnos a este texto. Lo primero que tenemos que ubicar es estas ideas acerca del amor. ¿Sabe? Quiero que consideres esto. Si tú supieras un medio, hoy en nuestro planeta tenemos cualquier cantidad de enfermedades difíciles, enfermedades crónicas, degenerativas, etc. Si tú tuvieras el medio para sanar el cáncer y lo mantuvieras en secreto, sin decirle a nadie, mientras que millones de personas continúan muriendo en el mundo, ¿tú crees que eso sería un acto de amor? ¿Tú crees que eso sería un acto de amor? Tener una verdad tan grande que puede traer solución a muchísimas personas y quedarte callado, ¿es un acto de amor? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Cómo calificarías a una persona que tiene la solución para el cáncer y al mismo tiempo decide no decir nada? Egoísta. Esa sería una forma, sin duda, de calificarlo. Pensaríamos que es una persona egoísta. ¿Por qué si tiene la solución de millones de personas que mueren, de todo el dinero que cuesta poder atenderles? Y sin embargo, si nosotros supiésemos que hay una persona que tiene la solución total, final, para todos los tipos de cáncer que hay, y si permaneciera en silencio, seguramente nosotros lo calificaríamos como egoísta. Ahora, quiero que empieces un poquito a ubicar acerca de esto. La solución para el pecado, que es más grave que el cáncer, nosotros la tenemos. ¿O no es cierto?
¿Tú tienes la solución para el pecado? ¿Sabes cuál es la solución para el pecado? ¿O no lo sabes? ¿Y sabe? Sin embargo, hemos permanecido callados. Hemos guardado silencio. El cáncer finalmente es una enfermedad de nuestro cuerpo. El pecado es una enfermedad de nuestro espíritu. Una persona que es salva, que ha aceptado a Jesucristo, puede morir con cáncer, pero tiene la esperanza de la resurrección. Y sabe que va a ir a la presencia de Dios. Para el que muere con cáncer o de cualquier forma que muera y muere sin Cristo, no hay ninguna esperanza más. Nosotros hemos guardado silencio. La iglesia de Cristo ha guardado silencio. Tenemos la solución porque Dios nos la dio. ¿Cuántos de ustedes han recibido salvación en Cristo Jesús? ¿Se da cuenta? Y hemos guardado silencio. Y hay mucha gente que necesita vivir, experimentar acerca del amor de Dios. Necesitan cada uno de ellos vivir, experimentar acerca del amor de Dios. Cada uno de ellos lo necesita. Necesitamos entonces aprender a ser mucho más intencionales. Muchas veces yo sé que de pronto decimos, no, es que yo sí comparto, yo sí le digo. ¿Sabe? Necesitamos ser mucho más intencionales para poder alcanzar a las personas que están ahí, porque hasta que no decidamos interesarnos en los que no pertenecen a la familia de Dios, no vamos a invertir esfuerzos. ¿Sabes? No es suficiente. A ver, el otro día le dije a alguien, oré por alguno. Muchas veces así es. Así es como nos hemos comportado. No estamos siendo intencionales en alcanzar a otras personas. Simplemente pensamos que bueno, le vamos a ayudar un poquito y ahí ya le dije. Incluso hasta en nuestra propia familia. No hemos sido intencionales. Pues mira, me porto bien. ¿Sabes? La verdad es que por no hacerlo, más personas siguen viviendo mal. Una buena parte de los problemas que vive nuestro país es porque las iglesias hemos guardado silencio. Deje de echarle la culpa a los narcotraficantes, deje de echarle la culpa a la violencia, que los homosexuales, deje de echarle la culpa al presidente de la República y al narco que usted quiera. Tenemos la solución y estamos guardando silencio. Esa es la realidad. Si hay más gentes, si hay más mujeres que se están prostituyendo, es porque nosotros hemos guardado silencio. Si hay más niños que están consumiendo drogas desde los 12 años, es porque nosotros hemos guardado silencio. Teníamos la solución y no estamos aplicándola. Uno de los más grandes evangelizadores de la historia es el apóstol Pablo. Y ese texto que acabamos de leer justamente es el texto de él. Y él es el que a través de ese texto nos da una serie de consejos de cómo poder ser más intencionales al respecto de cómo vamos a compartir la palabra de Dios con otras personas. Quiero que considere brevemente esto porque en verdad son consejos muy fáciles, prácticos. Tú me puedes decir incluso, es que yo no tengo el don. ¿Quiere que le confiese algo? Yo tampoco soy evangelista. Dios no me llamó a ser evangelista misionero, pero soy creyente en Jesucristo. Eso sí soy, creyente en Jesucristo. Y porque soy discípulo de Jesús, voy a practicar la predicación del Evangelio en donde Dios me brinde oportunidades. Solamente porque soy discípulo de Jesucristo. Olvídese de que si soy misionero. No soy misionero, no soy evangelista.
pero porque sí soy discípulo de Jesucristo. Esa es la única razón por la cual tenemos que hacerlo. Ahora, quiero que considere brevemente, de hecho, estas citas son textuales en la Biblia. Dice el apóstol Pablo como primer punto, cuando queremos ser intencionales en el compartir el evangelio con otras personas, dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Así dice, cambié un poco la versión de la Biblia. A veces uso Reina Valera, a veces Dios habla hoy, etcétera, o la Biblia en lenguaje actual. Vea lo que dice el texto. ¿Quieres ser intencional? Pórtate bien. Será más fácil de decirlo así. Pórtense sabiamente. Pero sabe, dice de forma muy intencional, quiero que lo vea ahí, con los que no creen en Cristo. Tu vida, la mía, la forma en cómo vivo es importantísima a la hora de testificar. La vida de la comunidad cristiana es importantísima al respecto del impacto que va a tener en la vida de las otras personas. La gente nos ve constantemente. Ellos saben exactamente. Si tú dices que eres seguidor de Cristo y no vives como un cristiano, no vives como Cristo dijo, entonces a quien estás haciendo mentiroso no es a ti, porque ya saben que eres un mentiroso. A quien estás haciendo daño es a la iglesia de Cristo y al mensaje de Él, porque estamos provocando que el nombre de Dios sea vituperado, porque soy un mentiroso, y soy un mentiroso porque no vivo conforme a lo que digo que creo. Si yo digo que soy de Cristo, debe de notarse que soy de Cristo. Debe de notarse. Discúlpenme la frase. No solamente debe de verse, debe, si es posible, olerse, palparse que estás en Cristo Jesús. Pórtense sabiamente. Portémonos sabiamente para con los de fuera. Que la gente que está ahí sepa exactamente lo que ha ocurrido. Que puedan decir, sí, sabía que había sido tú. Porque es de la persona que van a esperar que actúe de esa forma. Tenemos que aprender a portarnos de una manera sabia para con los demás, porque el testimonio personal es esencial para con cada uno de nosotros. Se trata del testimonio público, no solo de nosotros en lo individual, sino incluso el testimonio público en la iglesia. ¿Sabe? Lo he tenido que decir más de una ocasión. Cuando tú vienes al templo y bloqueas la puerta de un vecino, tú perjudicas a toda la iglesia. Porque al vecino no le importa de quién es el auto. Son los de la iglesia. Y impedimos que una persona venga a la iglesia solo por mi flojera. No hay otra razón de dejar el auto mal estacionado. Y eso perjudica la vida de la iglesia. Si además escuchan de chismes, de problemas, ¿sabe? Todo eso significa prejuicio para la obra de Cristo. Muchas veces vas a escuchar, cuando quieras predicar el evangelio a una persona, te va a decir, si son un montón de iglesias, si entre ustedes no se ponen de acuerdo, lo vas a escuchar como crítica. Y eso ocurre por nuestros problemas, porque no sabemos ni siquiera vivir con sabiduría para con los de afuera. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con el testimonio público. Quiero que veas lo que escribió el apóstol Pablo acerca del testimonio público hacia la iglesia de Corinto. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Eso debería de ser el ideal, que todo mundo pueda ver claramente la obra que Cristo está haciendo en tu vida. Esa parte debería ser esencial para todo el mundo, que todo el mundo pueda ver eso, ¿sí? Que puedas caracterizarte porque usas un lenguaje limpio,
tiene que ver con nuestro lenguaje. Si tú sigues usando malas palabras, no das testimonio de que Cristo está en tu vida. Si sigues con el alcohol, no das testimonio de que Cristo está en tu vida. Esa es la realidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el que es creyente y no es creyente? Su manera de vivir, porque su manera de vivir refleja la obra interna que el Espíritu de Dios está haciendo adentro de ti. Si por fuera sigo igualito, entonces no tiene ninguna causa la obra de Cristo en mi vida. Sigo leyendo. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes. Para que la gente hable bien acerca de Jesucristo, solo tienen que fijarse en ustedes. Probablemente al pastor nunca lo van a escuchar. A quien van a escucharte es a ti. Porque tú eres el que lo conoce. Tú eres el que lo invita. Y olvídese del pastor, porque el pastor en ese sentido es irrelevante. No van a escuchar el mensaje de Cristo, porque a quien conocen son a los cristianos. Un hombre muy importante del siglo XX, Mahatma Gandhi, él expresó claramente por qué no era cristiano. Dice, si en el cielo voy a encontrarme con los que son de Cristo, y los que son de Cristo son los británicos que oprimen a mi país, gracias, prefiero no ir. El testimonio de los pseudo creyentes era malo. Por eso la gente a veces no quiere aceptar acerca de Jesucristo, porque ustedes son, quiero que consideres esa parte, somos una carta abierta que está hablando acerca de Jesucristo. Cuando nuestro testimonio público es importante, la gente va a escuchar. Incluso nos va a generar una oportunidad para que lo escuchemos. Regreso al texto de Colosenses. Dice, aprovechen al máximo cada momento oportuno. El texto de Reina Valera dice, rediman el tiempo. Usen el tiempo adecuado. Busquen oportunidades. Si ahorita repasáramos brevemente, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Yo le diría, Jesús es alguien que usó con sabiduría el tiempo y pudo encontrar oportunidades en cada una de las cosas que ocurrían. En el momento en que iba caminando rumbo a Samaria, se encontró a una mujer ahí y le predicó el evangelio. Y conocemos como la historia como la samaritana. Iba caminando en otro lugar y encontró a una persona que estaba enferma y sanó, un cojo de nacimiento. A otro le predicó. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús? En donde iba caminando. No se lanzó misionero a la China, no hizo eso, sino en donde Dios le permitió ir caminando, ahí en ese espacio empezó a ver oportunidades y oportunidades. ¿Sabes? Muchas de esas oportunidades ya Dios las puso en tu camino todos los días. Todos los días están en tu caminar. Son con la gente con la que tratas todos los días. Algunos son vecinos tuyos. Otros son la gente de los comercios que están ahí a tu lado. ¿Sí? ¿Sabe? Yo creo que Dios se trae en nuestra vida, la vida de mi esposa y mí y yo. Dios algo se trae con las personas que trabajan en las lavanderías. Donde vivíamos, en otra ciudad, salíamos de casa y para ir al templo pasábamos justo a una lavandería. Y Dios nos permitió empezar a hablarle un poco acerca del amor de Cristo a esa persona que trabajaba en la lavandería. Bueno, luego cambiaron. Era otra empleada. Bueno, pues hablemosle a la siguiente empleada que está ahí. Y Dios ahora nos puso una lavandería aquí a la vuelta. Es mi caminar de todos los días. Tú seguramente que tienes a alguien que todos los días, que cada rato posiblemente ves, porque es el camino de todos los días. Son oportunidades que Dios nos pone. Cada una de esas personas representan oportunidades para mostrarles algo acerca del amor de Dios. Tenemos que aprender a usar todas esas oportunidades. Número 1, aprender a ver las oportunidades en los eventos cotidianos. Son la gente que está todos los días ahí. Son tus compañeros de trabajo, son tus amigos, etcétera. Son la gente que tienes ahí. ¿Cuántos contactos tienes en tu teléfono?
Ahí tienes muchas oportunidades. ¿Cuántos tienes en el Face? ¿2,000? ¿3,000? Conozco niños que tienen 10,000, 15,000 amigos o seguidores en su Face. Úsalo. Y úsalo para que Dios sea glorificado. No mandes chismes. Esa no es ninguna oportunidad. Háblales del Evangelio. Son oportunidades que todos nosotros tenemos y que están ahí porque las usamos todos los días. Así como cada una de las actividades que incluso se realizan en la iglesia, piensa en las actividades de la iglesia como oportunidades. Oye, es que ya vi esa película. No pienses en ti. Piensa en la gente que la necesita. Un taller para matrimonios. No, mi matrimonio está bien. Yo no lo necesito. Pero hay 20 matrimonios al lado tuyo que sí lo necesitan. Tú tal vez no, gracias a Dios. Pero hay 20 que están al lado tuyo y que sí lo necesitan. Tráelos. Invítalos. Diles en dónde está parte de la solución que Dios ha provisto para su vida de matrimonio. A veces es que yo no tengo adolescentes aquí. Pero hay un grupo de jóvenes que se reúne los sábados y puedo buscar a mis amigos, a esos vecinitos, etcétera, y buscar que se integren aquí. ¿Sabes? Tenemos que aprender a preocuparnos acerca de los demás. Y no solamente ver por nosotros mismos, sino aprender a descubrir ese tipo de oportunidades que Dios tiene en cada una de las cosas. Aprovecha al máximo cada momento oportuno. Requiere vivir en conexión con Cristo Jesús, para que tú puedas aprovechar cada una de esas oportunidades cuando tu vida está en Cristo Jesús, cuando tú todos los días vives y experimentas de la palabra, la comunión con Cristo. Entonces vas a aprender a encontrar las oportunidades donde quiera que están. Quiero contarte una de las historias de este siervo llamado Pablo, o el apóstol Pablo. Un día él llega a una ciudad llamada Atenas. Lo puedes buscar en Hechos capítulo 17. Ahí él llega a una ciudad llamada Atenas y pasa por uno de los lugares más importantes de la ciudad. Y entonces, pasando por ahí, va a un lugar que le llamaban el Areópago. Y entonces ahí está el Partenón, todo un montón, una calzada amplia con altares por todos lados. Y alguien pensaría, son una bola de idólatras. No hay oportunidad de que yo les venga a hablar aquí de Jesucristo. Tienen altares por todos lados. No hay ninguna oportunidad. Empezó a caminar. Vio uno que decía, estaba ahí el cuadrito, no había figura arriba, y vio que decía, al Dios no conocido. Aprovechó esa oportunidad. Y no se puso a decirles, sé que son una bola de idólatras. No dijo eso. Veo que ustedes son muy religiosos, tan religiosos. Quiero que vea el lenguaje amable. Tan religiosos que hasta tienen un altar al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle. Y ocupó la oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Sabes? Es un hombre que supo redimir el tiempo, encontrar oportunidades, y las encontraba justamente porque él mismo estaba caminando, viviendo en la presencia de Dios. Que nuestras palabras sean siempre tiernas y agradables. Un lenguaje áspero no va a solucionar las cosas. Sabes, incluso cuando se trata de presentar el Evangelio, no se trata de que tú tengas la razón. Conozco hombres y mujeres que han sido varones. Dicen, ya me preparé para que cuando vengan los testigos. ¿Y de qué te va a servir?
¿De qué te sirve ganar una discusión teológica? La gente no va a ir a la presencia de Dios porque tú y yo ganemos una discusión teológica. La gente va a ir a la presencia de Dios cuando ellos sean receptores del amor de Dios. El apóstol Pablo no se puso a criticar a los de Atenas por su idolatría. Usó un lenguaje distinto. ¿Se acuerda? Hace un momento incluso hablé de otro pasaje muy conocido, la samaritana. Jesús, al ir por ahí, y cuando vio que se acercaba la samaritana, no agarró y le dijo: quítate de aquí, me contaminas. ¿Usted imaginaría a Jesús así? Habló con ella. Tan sorprendida estaba la mujer aquella. Dice, ¿cómo tú siendo judío y además hombre te atreves a hablar conmigo? Lo que hizo Jesús fue ejercer ternura. No solapó el pecado. Eso es distinto. Hablamos con ternura, pero no se trata de solapar el pecado, sino de mostrarle la necesidad que ella tenía acerca de experimentar salvación en Cristo Jesús. Usemos un lenguaje con palabras que sean tiernas, agradables. Los apóstoles usaron eso. Ahora, en la presentación del Evangelio, hace un momento decía, no se trata de ganar discusiones, no se trata de demostrar que sabemos más, sino de que las personas puedan conocer y experimentar de modo individual la presencia de Dios en sus propias vidas. Ahora, quizás un poco más, la enseñanza correcta necesita ser enseñada de un modo correcto y experimentada también de un modo correcto. Pues cuando lo hacemos así, se convierte entonces en un testimonio irrefutable. Posiblemente la palabra irrefutable no es muy conocida. Déjeme traducir. Se convierte en un testimonio del cual no puede nadie objetar nada. Ese es un testimonio irrefutable, porque cuando la palabra de Dios es vivida y transmitida de acuerdo al cómo el Señor nos lo dijo, no es suficiente tener buena doctrina, es necesario tener buena doctrina, pero no es suficiente. Aparte de tener una buena doctrina, necesitamos también poder comunicarlo de una forma adecuada y adecuada a cada una de las personas que lo necesita. ¿Sabes? Jesús lo hizo con aquellas historias que conocemos todos en los evangelios. A la mujer samaritana se lo dijo de una forma, a Nicodemo se los dijo de otra, pero a los dos les dijo exactamente lo mismo: necesitan nacer de nuevo. Y les mostró dónde estaba la solución, porque Jesús todavía agregaría más adelante, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces a cada uno se lo dijo de una forma como ellos lo necesitaban escuchar. Se trata también, dice Colosenses, de que estemos listos y así tendremos una buena respuesta para cada pregunta que nos haga. ¿Sabe? Esa parte es esencial. Tú y yo tenemos que estar preparados. El apóstol Pablo dice, para que estés preparado de todo aquel que demande acerca de las palabras de ti, de la fe que hay en ti. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados acerca de lo que tenemos que decir. Yo sé que no tenemos una respuesta para todo, pero no se trata de tener una respuesta para todo, porque yo sé que eso seguramente no va a ser posible, pero se trata de estar preparados y tener cierta intencionalidad. La vida de los discípulos se caracteriza porque conoce la palabra de Dios y porque la palabra de Dios es la guía de su propia vida. ¿Sabes? Hay muchas respuestas que probablemente no vas a tener. Personalmente me hacen preguntas que en muchas de las ocasiones no tengo una respuesta. Tengo que poderme investigar. Tengo que aprender y tengo que leer. Pero las cosas esenciales de la fe, eso, cuando tú lo estás viviendo, ya sabes la respuesta. Porque cuando tú lo vives, no tienes que ir al manual. Forma parte de tu propia experiencia. Cuando tú estás viviendo, caminando en la fe, y alguien te pregunta acerca de eso, tú ya tienes la respuesta, porque tú lo estás viviendo.
Si alguien te pregunta de cómo orar y tú has implementado una vida de oración en tu vida, en ti, sabes la respuesta. Probablemente no tengas la respuesta de cuándo va a ser el fin del mundo. Yo tampoco. Pero lo que tiene que ver con la fe, con la piedad, eso sí tengo la respuesta, porque es parte de la vivencia cotidiana de cada uno de nosotros. Ahora, todo esto solamente debe de conducirnos a un solo punto, hacia la práctica. Hay 4 cosas que tenemos que hacer. Orar, porque Dios nos dé esta semana una oportunidad. Orar, porque Dios prepare a la persona a la que voy a invitar. Pero ¿sabes? También tenemos que orar incluso por nosotros mismos, porque si hay un corazón que necesita ser ablandado, es el mío. Mi corazón también necesita ser ablandado. Entonces no solamente voy a orar por él, sino también voy a orar por mí, porque yo soy el que he guardado silencio por mucho tiempo. Dios tiene que actuar también en mi propia vida para vencer mi propio egoísmo y orar porque Dios use su palabra con poder. Una vez que hemos hecho esto, encomendémonos a la gracia de Dios, y que sea la gracia de Dios la que actúe en el momento en que nosotros tengamos que compartir de su palabra. ¿Sabe? Quiero escuchar la próxima semana que alguien me diga: yo ya invité a alguien. Hay una persona a la que yo estoy invitando, y si el domingo próximo nos lo quieres presentar, será una bendición para esta iglesia poderle darle la bienvenida a uno de tus invitados. Oremos. Padre, gracias por tus bendiciones, por el cuidado y la gracia tuya, Señor, que hemos recibido en Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestra vida. Pedimos, nuestro Dios, solamente que seas tú quien nos haga sensibles, para que sigamos proclamando tu palabra y uses nuestra vida, Señor, para poder traer a otros hacia Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén.